amigas y amigos? Estamos una vez más en el Estado del Estado, donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública en un lenguaje digerible. Como siempre me acompañan Matthew Cisneros, presentes. Hola, ¿qué tal? Jonathan Bretón. Mi nombre es Oscar Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema por demás interesante, que ahora sí tiene que ver con el Estado mexicano. Vamos a hablar sobre la oposición. Entiéndase la oposición o el término oponerse asociado a estar en contra de algo, ¿no? La oposición funciona en dos lados. Por un lado está la oposición institucional, que son todos estos partidos o candidatos que jugaron dentro de un marco electoral, dentro de unas elecciones aceptando las reglas y perdieron y van a estar en contra del que ganó, se les va a llamar oposición. Por el otro lado también hay grupos, poderes fácticos, sindicatos y demás que podrían estar en contra del titular del poder. Estos le dan las tres esferas gubernamentales, recuerden, federal, estatal y municipal. Entonces, hoy vamos a hablar de la oposición, que tiene que ver específicamente con el espacio federal. ¿Tienen algo que decir? Bueno, agregar nada más que la oposición, según Gianfranco Pasquino, tiene que ver fundamentalmente opera dentro de los vectores de los regímenes democráticos. Entonces, vale la pena mencionar que aquí en México sí tiene que haber una oposición, existe una oposición, no significa que sea un bloque que busque que le vaya mal al país, al régimen político en sí mismo, sino que busca, por las mismas reglas del juego de la misma democracia, acceder posteriormente al poder en el siguiente proceso, digámosle, electoral, ¿no? Entonces, existe una oposición que es, digamos, la que no tiene el poder político vigente y que buscará en el siguiente proceso electoral obtenerla mediante las propias elecciones libres y democráticas, ¿no? Entonces, existe, se ha mencionado mucho acerca de que en México no existe una oposición real. Yo creo que a esto hay que definir, no existe una oposición fuerte, no existe una oposición en México visible, con un programa, con una plataforma, porque eso es algo que fundamentalmente tiene que tener un grupo opositor a algo, una plataforma, una idea, un programa, ideas, digamos, a lo mejor sí conceptuales, pero que tengan una aplicabilidad, una materialización práctica, y no se observa por el horizonte en el paradigma democrático mexicano. ¿O sí? Pues bueno, yo voy a tratar de dar un poco el contexto de cómo ha sido la política en México en los últimos años. Bueno, tenemos como el personaje principal, y creo que en eso no nos queda duda, que el personaje principal del siglo XXI en México como político es Andrés Manuel López Obrador, que además también tenemos que considerar que no solamente llegó en 2018 con una amplia mayoría, sino que de repente se nos olvida que es un presidente que viene de 3 procesos electorales, ¿no? Entonces eso lo convirtió también en un líder de masas, y durante mucho tiempo él fue la gran oposición de los presidentes, específicamente de Calderón y de Peña Nieto. Y lo que ocurrió es que en el lapso de los últimos sexenios no se configuró a través del sistema de partidos, los partidos políticos no se fortalecieron, no lograron crear bases sólidas y no lograron crear liderazgos importantes. Y esa carencia, ese déficit dentro de la política, lo que generó es un gran vacío que Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, lo supo aprovechar. Y hoy que llega a la presidencia, que estamos cerca de cumplir 2 años de su sexenio, y nos damos cuenta que eso de la oposición pues es aparentemente un mito o es un vacío, porque no se ha logrado recuperar hablando en términos de partidos, no se ha logrado recuperar en construir un liderazgo sólido, ¿no? Que es justamente de lo que les quiero hablar hoy. Esta mañana, estamos en martes 9 de junio del 2020, y esta mañana el presidente en su mecanismo de comunicación que tiene ahí, las mañaneras, salió por ahí unos datos donde hay según llegaron unos documentos ahí a oficialidad de partes que tienen que ver con que se está gestando una oposición, que incluso le llaman BOA, creo que... ¿Qué significa eso? El BOA es el bloque amplio opositor. Bueno, bloque opositor amplio, efectivamente. Y este bloque opositor consta de una estrategia que se está creando que va en 2 sentidos. El primer sentido es quitarle la mayoría al presidente en el 2021, y el otro es que lo puedan sacar del poder en el 22 mediante un mecanismo de participación ciudadana, la revocación de mandato.
Entonces, ahora sí, Betón. Sí, pues bueno, de entrada el hecho de que el presidente lo haga dentro del espacio más importante de comunicación del último año y medio, que es en las mañaneras, una conferencia que da todos los días, de lunes a viernes, y donde dedica muchas horas para decir muchas cosas. El día de hoy, martes, como bien lo dices, se presentó este programa del bloque opositor amplio, donde, bueno, realmente podemos nosotros, de manera, siendo objetivos, ¿no? Alejándonos de cualquier filia, cualquier fobia, lo que sí podemos decir es que no es una estrategia correcta mostrar un documento donde ni siquiera tienes el sustento de dónde proviene. No, y como si fuera algo malo, ¿eh? O sea, como si conformar un bloque de oposición política fuera algo ilegal, fuera algo inmoral. Es decir, yo creo que en cualquier democracia del mundo es perfectamente legítimo, legal, válido, hasta entendible que se configuren alianzas políticas de cualquier perfil para acceder al siguiente poder a través de las urnas, a través de la democracia. Yo lo que creo es que, además de que no queda claro quién pasó el documento, si es verídico, si no lo es, yo lo que veo es como una manera mediante la cual la Presidencia de la República, a través del vocero o a través del encargado de comunicación, que es Jesús Ramírez Cuevas, presentan este presunto documento como si fuera algo perverso, el hecho de que existan opiniones en contra de la del presidente, en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, como método para decir, hay a quien quiere que no le vaya bien a México, ¿no? Y es como transformar el discurso político de una manera maniquea, en donde existen los buenos y los malos. A mí me parece que esta presentación en una rueda de prensa, porque es una rueda de prensa oficial, digamos, no es nada más el show de la mañana, ¿no? Pero que hay que decirlo... Es una rueda de prensa oficial donde el presidente tiene que exponer algo de interés público. Y el interés público... hay muchos temas en la agenda de interés público que lo estamos viendo a lo largo de la semana, y como que el hecho de que el presidente diga estos son los buenos y estos son los malos, me parece que no es lo más prudente en términos democráticos. En ese sentido, lo que sí hay que también contextualizar es que esta semana, en términos políticos, en términos de polaridades, fue muy notorio, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en esta semana es, por un lado, se puede hablar de una especie de consolidación en la figura del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, como todos sabemos que aspira a ser presidente, pero esta semana... ¿Cómo que aspira a ser presidente? Sí, hay que ser honestos, tampoco podemos, ocultarlo. Lo que se ve no se juzga, como dirá por ahí un cantante. Bueno, es el más visible, pero lo que sí hay que señalar es que en este contexto, Alfaro ha encarnado una especie de oposición, pero que también se ha dejado de ver una desesperación de parte de los medios de comunicación, de parte de la gente que no es afín a López Obrador, de querer buscar a alguien, ¿no? Y entonces en ese afán, creo que Alfaro bien pudo situarse en ese sentido. Y lo que ocurrió es que en una mañanera también López Obrador hizo el comentario de o estás conmigo o estás contra mí, que es esa especie de decir, pues defínanse, ¿no? O sea, no hay que tener medias tintas. En este país urge que, o sea, o están conmigo o si no, pues están enfrente, pero ya defínanse. En ese sentido... Que esa frase se le atribuye a Jesucristo. También, por cierto. Y que también, hay que retomar lo que ocurre en Star Wars, lo mismo, ¿no? Cuando Skywalker le dice, no, o sea, es que estás conmigo, estás contra mí, y Obi-Wan Kenobi le dice, no, o sea, las polaridades, con otras palabras, le dice, no atraen energía positiva. Maravilloso, entonces, ciencia ficción y ciencia política juntas en la mano de Bretón. No, está perfecto, sí, es que no, de eso se trata, de hablar en una cuestión. No, es una metáfora perfectamente válida en el entendimiento de que sí estamos viendo una crispación social y estamos viendo una polaridad y absolutismos dentro de los marcos de la política de México. Y lo que yo creo es fundamentalmente que sí es cierto, coincido con que en la última semana, que ha sido muy dura para Jalisco, con severas críticas para el actuar policíaco de diferentes instancias de gobierno aquí en Jalisco, y que han puesto en la palestra digamos a nivel nacional al gobernador de Jalisco, en donde existe una confrontación de diferentes, digamos, visiones de mundo, visiones de Estado, que quieren unos crear una oposición que es inexistente, ¿no? Es decir, los Enrique Krause, los Héctor Aguilar Camín, quizá varios intelectuales
de algún perfil, de algún corte, porque hay intelectuales de diferentes cortes, pero digamos que de algún bloque ideológico dice, bueno, pues es que no existe oposición y el más visible es el gobernador de Jalisco por toda esta polémica que ha surgido a nivel nacional. Y yo veo que en la mañanera, la última, la más reciente, observamos que dice, bueno, está bien, ya me crearon algo, porque ya me crearon, digamos, o me están queriendo crear un personaje que me va a contraponer el poder político en la siguiente elección. Bueno, pues entonces yo ya me adelanto y digo, maniqueamente, existen ellos y existimos nosotros. Yo eso lo veo como un método de estrategia política. En ese sentido, yo creo, fíjate qué bueno que toques ese punto. A mí me parece que López Obrador, tratando de hacer un análisis sobre él, a mí me parece que López Obrador aprendió a la elección de 2006. En 2006 construyó una candidatura muy fuerte, pero uno de los errores que tuvo en ese momento fue que él no supo dimensionar correctamente frente a quienes se enfrentaba. Entonces, su verdadera oposición, quienes llegaron, quienes se le pusieron enfrente, él no los tenía calculados. Me parece que de esa lección aprende y ahora como presidente lo que él trata de hacer es visibilizar a su oposición, visibilizar a los que él tiene enfrente para que a partir de eso empiecen a definirse y a partir de eso, digo, López Obrador no tiene un pelo de tonto, la verdad, o sea, genera muy buenas estrategias. Claro. Hoy en día es un líder de masas importante, claro, y podemos criticarle muchas cosas, pero lo que también deberíamos de manera objetiva señalar es que como estratega político es muy bueno. En ese sentido, me parece que lo que está haciendo ahorita, nos guste o no, es una manera de visibilizar y decir, a ver, ¿quiénes son los que están enfrente de mí? Y si el gobernador de Jalisco está levantando la voz, pues vamos viendo quién se define con él, porque yo voy a empezar a actuar también en ese sentido. Y ya nada más para concluir el tema específicamente del gobernador de Jalisco, sí se ve como el más sólido dentro de la oposición, pero también aguas, porque todavía no se cumplen 2 años, quizás sea un poco prematuro, o sea, ese tratar de visibilizarse, ahorita le está saliendo medianamente bien, pero en un futuro puede ser un poco perjudicial, ¿no? El hecho de, pues de querer visibilizarse tan pronto, porque se está enfrentando un grande en el sentido de el sistema federal que tiene México no permite que existan desde los gobiernos locales una fuerte oposición. Por eso esa tendencia de los gobernadores a generar un pacto, una alianza, porque el gobierno federal cuando quiere les pone el pie sobre y los asfixia, ¿no? Haciendo ahí una parodia. Sí, yo creo que Andrés Manuel López Obrador aprendió bien cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2006, en donde él identificó y de hecho prematuramente Fox se ensañó con él, se ensañó con su gobierno, claro, lo visibilizó, cosa que está haciendo ahorita Andrés Manuel. Por eso yo digo, bueno, está aprendiendo, yo creo que sí aprendió, y yo creo que ahorita está intentando invisibilizarlo, pero ya no puede porque hay demasiadas aristas, demasiadas influencias en torno a lo que está sucediendo. Y yo lo que creo es que finalmente después de 1 año y medio le mencionó, le evoca en sus mañaneras. Digo que aprendió bien también porque el hecho de que Fox se ensañara con él lo subió, pero Fox también lo hizo un mártir. Que además Fox hizo lo mismo siendo gobernador. Fox hizo lo mismo, de manera prematura, o sea, se volvió muy visible y cuando ya llegó la elección del 2000 parecía inminente, sí, que fuera el candidato. Pero cuando digo que aprendió, digo que aprendió a hacerle lo que le hicieron. Sí. No estoy diciendo que aprendió, sí, para decir, no, esto está mal, el sistema político tiene que cambiar en su manera de actuar y todo eso. No, estoy diciendo que como el buen estratega político que es, como tú bien lo defines, es que delinea ciertas acciones para evitar que crezca algún liderazgo local que después se vuelva presidenciable, como él lo hizo y como él lo logró. Sí, claro. Pues es muy interesante analizar todo este tema. Si vemos el antecedente del sistema político mexicano, pues durante la época hegemónica jamás se vería este tipo de situaciones, ¿no? Ya no existe la llegada de Fox cuando hubo una apertura democrática, sí, y la entrada de Fox después Calderón. Puede ser que esta misma estrategia le esté ayudando a Enrique Alfaro para levantarlo, ¿no? O sea, recordemos, yo no sé, algunas estrategias de Enrique Alfaro pues siempre ha sido la confrontación con ciertos actores que lo ponen en el momento, y entonces en esta semana yo he visto que por lo menos ha salido 3, 4, 5 veces, y antes incluso de esta problemática que hubo, Alfaro ya estaba figurando en medios nacionales, siempre como el que encabezaba esa lucha contra el presidente, ¿no? Siempre es como el que trae la bandera. Pues, es evidente que a Alfaro se le acomoda un poco más el traje del opositor.
Lo fue bueno, antes de 2009, cuando él era diputado local. Lo fue en 2009 siendo él presidente municipal del único municipio que gobernaba en ese tiempo PRD, luego Movimiento Ciudadano. Lo fue también cuando en 2012 perdió las elecciones frente al PRI, fue un muy buen opositor. Y en 2015, incluso siendo presidente municipal de Guadalajara, al mismo tiempo se asumía a sí mismo como un opositor porque tenía encima de él a un gobernador priista. Lo que está haciendo ahora creo que es ponerse el traje también de opositor frente a un presidente, y ese traje creo que le queda mucho mejor que el traje de gobernador o el traje de gobernante, porque también en ese sentido no ha rendido muy bien, que digamos, los errores que cometió este fin de semana en el tema de Giovanni, pues bueno, fueron muy evidentes. Entonces aparentemente a él le queda muchísimo más el traje de ponérsele de frente a alguien y luchar, y el discurso, más que el de gobernar y el generar gobernabilidad en la entidad que... Hay que ver cómo se desarrollan las encuestas después de que se permita... Subió, la encuesta que salió hoy subió ciertos puntos. Sí, la de Mitofsky, ¿no? Bueno, hay algunos que van abajo, hay algunos que van arriba. De todas formas, a mí en lo personal me fío más de las que tienen la metodología de casa-habitación que la de llamada telefónica. Ahorita no se permite por el tema de la pandemia. Independientemente de eso, yo lo que diría es que en los sistemas federalistas surge mucho este tipo de situaciones en donde los gobiernos locales son los que disputan posteriormente el poder federal, ¿no? Diferente a lo mejor a los sistemas parlamentaristas en España, donde digamos que los dirigentes partidistas son los que llevan la voz cantante acerca de las políticas de sus propios partidos políticos, la misma lógica ¿no? del sistema. Ahorita yo lo que veo es que con esta fragmentación de lo que llamamos, y de hecho es el nombre del programa, oposición, o bueno, la idea del programa, que es lo de la oposición no existe, y por eso estamos viendo sobre todo los liderazgos locales en medio de una pandemia en donde cada estado, cada entidad federativa, lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos, cómo los gobernantes locales son los que vienen a ser disruptivos frente a un discurso presidencial con una intención centralista. Vemos el caso de Bolsonaro, que tiene problemas también con sus gobiernos locales. Vemos el caso de Donald Trump, donde tiene problemas con sus gobiernos locales. Vemos el caso de aquí de México, en donde hay disonancia entre las políticas públicas locales y federales, y es natural, en principio, que salgan los liderazgos a través de las localidades. Y posteriormente vemos que cuando surgen esos liderazgos no sienta bien al poder presidencial, y es lo que estamos viendo, independientemente de lo que haya sucedido en las últimas semanas, que también tiene muchos puntos muy criticables. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que esta polarización, esta polémica, da mucho pie para hablar si existe o no existe oposición, si se debe configurar o no. Y es sano, ¿no? Y es sano. En una democracia representativa como la que vivimos, ¿no? Que el poder se tiene que rotar. Bueno, esa es la lógica del ciclo electoral, que se le permita al ciudadano organizarse o de manera independiente y competir por el poder para que pueda gobernar o implementar su plan, ¿no? Es sano que se organicen, como tú dices, tiene una idea ahí la oposición para unirse y poder hacerle frente a este monstruo que se llama Morena, que sí ha tenido mucho poder. Tienen el 21, después si se viene la revocación de mandato van a tener ahí la oportunidad del 22. Hemos visto cómo hay ciertas llamaradas, como el Frena, ¿no? Que hizo su manifestación en carro. Hemos visto insuficiente. Hemos visto cómo ciertos medios de comunicación, el mismo presidente los ha señalado y se la pasa señalándolos de que estos son los que me atacan y son los conservadores. Entonces hay una oportunidad, se vislumbra un panorama muy interesante. Si se reparte el país de esta manera, entonces sí va a haber un contrapeso real. Insisto, Robert Dahl lo decía, ¿no? Para que haya una sana democracia en el libro de la poliarquía tiene que haber una oposición leal, una oposición que pueda competir por el poder, ¿no? Si no, vamos a volver a este esquema hegemónico donde había más partidos compitiendo pero nadie ganaba el de siempre, ¿no? Sí. Para mí me parece sano desde mi perspectiva, ojalá se logre un contrapeso, pero bueno, como siempre tenemos el tiempo limitado. Me gustaría saber en el cierre con qué nos vamos. Bueno, creo que el tema de las oposiciones siempre en todos los países tiene que ser, es importante en todos los países democráticos que exista una oposición. Yo creo que en México no nada más el Frena, que no nada más ha sido insuficiente, pero ha sido bastante criticable en algunos puntos en diferentes
términos, ¿no? Por ejemplo, el tema de derechos no puede ser muy cuestionable, entonces no ha agarrado un bloque, una legitimidad social suficiente y sostenible como para ser una oposición. Además no están configurados dentro del sistema de partidos, los propios partidos políticos después de la elección donde Andrés Manuel López Obrador arrasó con más del 52% de los votos, con más de 30 millones de votos, tampoco han sido suficientes, los gobiernos locales están agarrando ese protagonismo. Me parece que ha existido una ausencia de un programa, de una claridad ideológica, de una claridad propositiva acerca de a dónde queremos llevar al país en dado caso de que esa oposición gobierne. Entonces me parece que la tiene muy fácil, o la ha tenido hasta ahora muy fácil el presidente de la República en términos de nosotros somos los buenos porque venimos de la lucha después de 18 años, cosa que es muy cierta, vienen de la lucha, la verdad, y llegaron al poder y destronaron al neoliberalismo. Luego podremos decir qué es lo del neoliberalismo o no. Un programa. Pero lo que voy es que llevan una narrativa que les favorece y la oposición no se ha configurado. Finalmente yo creo que el gran reto de la oposición en México, cualquiera que se configure, tiene que tener muy claros cuáles son los programas, cuáles son las ideologías, cuáles son los conceptos básicos mediante los cuales se van a materializar políticas públicas para solucionar los problemas fundamentales del país. Bueno, yo pienso que la democracia mexicana ha avanzado mucho en los últimos años y eso se nota, se percibe y eso es para bien, pero a pesar de que la democracia mexicana ha mejorado, el nivel de debate en los últimos años, desde mi punto de vista, se ha empobrecido. Y eso quizás lo que nos pueda orillar es a crear falsos líderes, ¿no? Vemos todos los días lo de la conferencia mañanera, que es algo que, insisto, es muy debatible, cómo se maneja la información, pero ese ánimo que existe en el país de querer encontrar a un opositor, que es además un ánimo muy apegado a la desesperación de querer buscar desde cualquier trinchera un candidato ya para 2024, siendo demasiado prematuro. Ese ánimo puede no resultar de manera correcta. Yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que escribió esta semana el politólogo Jesús Silva Herzog en Reforma, donde solicita que se cree una plataforma, ¿no?, de ciudadanos que no garantice otorgarles medallitas a cualquier opositor luego, ¿no? O sea, no nos vayamos con fanfarronerías, no nos vayamos con discursos simplistas. Tenemos que pensar muy bien, y esto es importante que el electorado mexicano lo entienda, tenemos que pensar muy bien qué tipo de democracia vamos a construir y no nos podemos guiar tan fácil con cualquier líder que empiece a emergir a partir de eso. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí creo existe esa necesidad de buscar una oposición, porque además la oposición lo que hace es un contrapeso al presidencialismo, pero no en ese ánimo podemos actuar de manera desesperada y bueno, a cualquiera otorgarle nuestra confianza. En ese sentido sí vale la pena consolidar una plataforma responsable desde el lado de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Jonathan Bretón. Pues yo me voy con la idea de que ojalá ya este país sea un país de instituciones y no de caudillos. Eso sería muy bueno para la democracia, ¿no? Empezar a dejar de endiosar a la persona y irnos por la vía institucional. Bueno, sin más por decir, nos vamos, sin antes recomendarles que sigan El Estado en tus oídos, un podcast que tenemos, también El Estado del Estado, por ahí van a aparecer en nuestras redes. Muchas gracias, Mateo Cisneros, muchas gracias, Jonathan Bretón. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Que estén bien.